Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de junio de Química de la especie UNED, ¿vale? Del Tribunal de Buenos Aires. Vamos a resolver en este vídeo la segunda parte y tercera parte, que son problemas. Problema 1. Dibujar y nombrar los isómeros posibles sin tener en cuenta los isómeros ópticos de la molécula con la fórmula molecular C4H10O. Y B, cuáles de ellos podrán reaccionar con ácido sulfúrico y calor para dar reacciones de eliminación y cuáles serían los productos obtenidos. Bueno, como tenemos la fórmula del hidrocarburo saturado de 4 carbonos sería C4H10, butano, como la fórmula propuesta tiene los mismos átomos de hidrógeno, quiere decir que la sustancia no presenta ninguna insaturación, por lo tanto los compuestos compatibles con esto sería con la fórmula molecular propuesta son alcoholes y éteres saturados. Bueno, aquí chicos lo que hay que hacer es ir probando, ir cambiando, por ejemplo, ir cambiando ramificaciones, ir poniendo el grupo de los alcoholes y los éteres. Las combinaciones de los posibles isómeros sería el 1-butanol, si le cambiamos de posición sería el 2-butanol, si le ponemos una ramificación 2-metil-1-propanol o 2-metil-2-propanol, y si construimos éteres sería el metoxipropano, el etoxietano y el metoximetiletano. Hay un total de 7 isómeros de posición, cadena y función, lo que estamos viendo aquí. Ya os digo chicos que es ir probando. Apartado B, ¿cuáles de ellos podrán reaccionar con ácido sulfúrico? Las reacciones con ácido sulfúrico y calor son reacciones de deshidratación de alcoholes, así que vamos a descartar los éteres. Suele emplearse como agente deshidratante el ácido sulfúrico y hay pérdida de moléculas de agua. Los que podrán reaccionar con el ácido sulfúrico y calor son alcoholes. Tenemos el 1-butanol, el 2-butanol, el 2-metil-1-propanol y el 2-metil-2-propanol. Recordar que las hidrataciones pueden ser de dos tipos. Si es una deshidratación intramolecular da alquenos y si es una deshidratación intermolecular da éteres. Bueno, pues nosotros aquí tenemos que el 1-butanol con ácido sulfúrico nos daría 1-buteno, el 2-butanol con ácido sulfúrico de deshidratación nos daría el 2-buteno, porque como hemos dicho, nos dará alquenos, y el 2-metil-1-propanol pues nos daría 2-metilpropeno, que es el isobutileno, y lo mismo para 2-metil-2-propanol, que nos daría la misma molécula, 2-metilpropeno. Muy bien, vamos a recordar que las reacciones, antes que nada, recordar que las reacciones de deshidratación de alcoholes da alquenos, ¿de acuerdo? Si son reacciones, como hemos comentado antes, reacciones de deshidratación intramolecular. Muy bien, vamos al problema 2. Se hacen reaccionar 30 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico de densidad 1,10 gramos partido mililitro y un 25% en masa con carbonato de calcio y se obtiene dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. Calcular los gramos de carbonato de calcio que reaccionarán, el volumen de la disolución de cloruro calcio 0,5 molar que se pueden preparar con el cloruro obtenido y el volumen de dióxido de carbono obtenido a 30 grados Celsius y a 800 mililitros de mercurio. Bueno, este ejercicio lo hemos hecho muchas veces en clase, es muy parecido a otros que hemos hecho, quizá con otros datos. Y es una reacción pues muy típica, ¿no?, de la reacción del ácido clorhídrico con el carbonato de calcio, ¿no?, que hemos comentado muchas veces en clase. Tenemos 2 de ácido clorhídrico. Bueno, antes que nada voy a escribir la reacción, ya la estaba escribiendo ajustada, primero la pongo sin ajustar. Tenemos que el ácido clorhídrico reacciona con carbonato de calcio, como nos indica en el problema, y nos da dióxido de carbono más cloruro de calcio más agua. Acordaros que esto es una reacción famosilla, que la hemos visto muchas veces en clase. Bueno, si ajustamos la reacción vemos que tenemos calcios, hay los mismos calcios, el carbono hay lo mismo, el oxígeno hay 3 oxígenos y lo que no hay lo mismo, pues hay 2 de cloro y 2 de hidrógeno, así que tenemos que ajustar en la parte de reactivos con 2 de ácido clorhídrico. Nos dicen que hay 30 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico a una densidad de 1,10 gramos partido mililitro y un 25% masa. Básicamente nos están diciendo la etiqueta de ese ácido clorhídrico que quizá estamos utilizando en el laboratorio, nos están diciendo la etiqueta. Y nos piden calcular los gramos de carbonato de calcio que tienen que reaccionar. Bueno, pues si tenemos 30 mililitros, a partir de la densidad sabemos que es la masa partido el volumen, así que la masa será la densidad por el volumen. Si tenemos una densidad de 1,10 gramos partido mililitro y lo multiplicamos por 30 mililitros,
obtenemos 33 gramos. ¿Vale? 1,1 por 30 mililitros, pues serían 33 gramos de ácido clorhídrico. De la botella, es decir, del etiquetaje, de lo que tenemos en la botella. Estos 33 gramos no son puros porque la etiqueta indica que solo el 25% en masa. Esto significa que realmente no tenemos 33 gramos puros de ácido clorhídrico, sino que esto es la botella. Si lo multiplicamos por 100 partido por 25 partido 100 o 33 por 0,25, obtenemos que la masa pura que tenemos en esos 30 mililitros de ácido clorhídrico es 8,25 gramos puros de ácido clorhídrico. Pues estos gramos puros ya lo tenemos, vamos a calcular el número de moles de ácido clorhídrico. El número de moles de ácido clorhídrico sería la masa en gramos partido el peso molar del ácido clorhídrico, ¿vale? El ácido clorhídrico sería, pues la masa atómica del cloro es 35,5, la del hidrógeno es 1, así que sería 36,5. 8,25 gramos lo dividimos entre 36,5 gramos partido mol. 36,5 gramos partido mol, He dicho 35, no, 36,5 gramos partido mol. Y esto nos da 0,226 moles. Bueno, ya tenemos los moles de ácido clorhídrico. Vamos a hacer la relación esticométrica con el carbonato cálcico. Los moles de ácido clorhídrico los dividimos en 2, es igual a los moles de carbonato de calcio. Bueno, tenemos claro que los moles de carbonato de calcio, ¿qué será igual? Pues los moles de carbonato de calcio pues serán los 0,226 moles de ácido clorhídrico dividido entre 2. Y ya tenemos los moles de carbonato de calcio, que sería 0,113 moles. Bueno, nos falta calcular la masa del carbonato de calcio, que será igual al número de moles por el peso molar del carbonato cálcico. Bueno, pues el peso molar, que no lo hemos calculado, del carbonato cálcico, pues sería el calcio, son 40 UMAS más 12 más 16 por 3, ¿vale? 40 más 12 más 16 por 3, esto nos da un peso molar de 100 gramos partido mol. Así que 0,113 moles lo multiplico por 100 gramos partido mol, ¿vale? Y de ahí pues nosotros sacamos sacamos los gramos, ¿vale?, de carbonato cálcico que necesitan reaccionar con esos 30 mililitros de esa botella que tiene un 25% masa y una densidad de 1,10 gramos partido litro. Bueno, pues por 100 nos va a dar que esto es igual a 11,30 gramos, ¿no? Sería de carbonato de calcio necesito que reaccione, ¿no? Entonces ya simplemente habría que correr la coma 2 puntos y no, 11,3 gramos de carbonato de calcio reacciona. Luego nos piden el volumen de la disolución de cloruro de calcio a 0,5 molar. Es decir, que aquí hay 0,5 molar de cloruro de calcio que se pueden obtener. Fijaros que la relación de los moles de carbonato de calcio y de cloruro de calcio es la misma relación, así que sabemos los moles de cloruro de calcio, que será igual a 0,113 moles. Fijaros que lo tenemos esto, lo tenemos ya calculado. Bueno, pues recordemos que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, así que el volumen en litros será igual al número de moles por la molaridad. El número de moles es 0,113 mol partido una molaridad de 0,5 molar. Lo dividimos entre 0,5 molar y obtenemos que el volumen es 0,226 litros, que si queréis podemos multiplicarlo por 1000, ¿vale?, para que sea un poquito más manejable y indicarlo en mililitros. Esto sería realmente 226,03 mililitros, sería el volumen de disolución de cloruro de calcio que se puede preparar con el cloruro obtenido, ¿vale? Ya lo tendríamos. Y nos piden también el volumen de dióxido de carbono. También vemos que la relación con el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico hay por cada 2 de ácido clorhídrico se genera 1 de carbonato de calcio. Y entonces los moles de carbonato de calcio pues también, perdón, los moles de dióxido de carbono también los conocemos. Los moles de dióxido de carbono, ¿vale?,
será igual a 0,113 moles. Así que esto también tenemos que son los mismos moles, ¿vale? Que serían los 0,0, pues el 0,113 que tenemos de antes. Bueno, pues nada, utilizamos la ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Así que el volumen de CO2 será igual al número de moles de CO2 por la constante de gases ideales por la temperatura partido la presión. Los moles, 0,113 mol por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por una temperatura de 30 grados Celsius, que sería pues 30, le sumamos 273, serían 303 Kelvin, y lo dividimos por que recordemos que una atmósfera equivale a 760, ¿vale? Podríamos hacer una regla de 3 o podemos hacer que 800 mililitros de mercurio dividido entre 760, esto nos proporciona el número de atmósferas. Así que el volumen de CO2 obtenido sería, bueno, lo tenemos ahí calculado, o sea, tenemos que calcular esto de aquí, ¿vale? Sería bastante fácil, simplemente aplicamos, ponemos estos datos que tenéis ahí en la calculadora y bueno, pues 0,113 multiplicamos por 0,082, lo multiplicamos por 303 grados Kelvin y esto lo dividimos entre 800 partido 760, obtenemos que el volumen de dióxido de carbono obtenido sería 2,667, podemos redondear a 2,67 litros si queréis. Y con esto pues ya tendríamos el ejercicio hecho. Bueno, fijaros que este ejercicio creo que hemos hecho el mismo en clase, quizá con otros datos, o muy parecido. Este, por ejemplo, ha salido el ASPAO de la Comunidad Valenciana, creo que en clase, en el cuadernillo de los cuadernillos de trabajo del aula virtual estaba el mismo prácticamente, pero con algún cambio de dato. Bueno, pasemos al siguiente problema. ¿Vale? Bueno, el siguiente problema sería la tercera parte. Tercera parte, problema 1. Tenemos que en un medio ácido, tenemos que el ion cromato oxida al ion sulfito según la siguiente reacción que tenéis ahí, ¿vale? Está en forma iónica. Nos piden que ajustemos la reacción usando el método ion-electrón y razonando el ajuste. Bueno, primero sería interesante calcular ciertas valencias que no tenemos, por ejemplo, la del cromato, CrO4 menos 2. Esto recordar que esto es como que es igual a menos 2, la valencia del oxígeno es menos 2 por 4 y el cromo es X. Podemos hacer una ecuación sencilla, X es igual a menos 2 más 8, entonces la valencia del cromo es más 6. Entonces esta valencia podemos indicar aquí más 6. El oxígeno es menos 2, el ion sulfito pues viene de H2SO3, ¿vale? Esto significa, o también podemos hacer SO3 menos 2, esto sería igual a menos 2, X menos 2 por 3 del oxígeno, pues X sería igual a menos 2 más 6, que es, pues la valencia es más 4, es más 4 en este caso, más 4, perdón, más 4, iba a poner más 6, ¿no? Eso es sulfato, sulfito más 4 del azufre, y el oxígeno menos 2, cromo es más 3, el sulfato, pues lo mismo, pero en este caso sería más 6, por el mismo cálculo que hemos hecho, pero sería X menos 2 por 4 igual a menos 2, pues menos 2 más 6, X nos daría más 6, y el agua es menos 1, más 1 y el oxígeno es menos 2. Bueno, ya tenemos las valencias que necesitamos. Vamos a identificar los cambios. Vemos que pasamos de una valencia más 6 a una valencia más 3, esto es indicativo de que esto es una reacción de reducción, y luego vemos que el sulfato, la valencia del sulfito, perdón, pasamos de más 4, pasamos a ion sulfato, que es más 6. Bueno, recordar que estos son iones ya, están disociados, no hay que separarlos. Entonces tenemos el ion cromato, que pasa a cromo más 3. Y el ion sulfito, que pasa a ion sulfato. ¿Vale? Recordar que en este caso, pues más 6 a más 3 es una reacción de reducción. Vamos a ponerlo aquí, reducción. Y de sulfito a sulfato es una reacción de oxidación. Bueno, vamos a calcular, ya vamos primero a ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y del hidrógeno, no vemos ninguno,
Después vamos a ajustar el oxígeno con agua. Aquí tenemos 4 oxígenos, así que vamos a poner aquí 4 moléculas de agua. Aquí tengo 4, aquí tengo 3, pues pondremos aquí una molécula de agua. Siguiente paso sería ajustar protones. 4 por 2, 8 protones. Y aquí pues 2 protones. Ya tenemos el balance de masas, ahora procederíamos a calcular el balance de cargas. Aquí tenemos 3 cargas positivas, aquí 8, menos 2 sería realmente más 6 cargas positivas y aquí hay 3, así que si sumamos 3 electrones sería más que suficiente para ajustarlo, ¿no? El balance de masas, el balance de cargas. Aquí tenemos 2 cargas negativas, aquí hay 2 negativas y 2 positivas, 0, así que le vamos a sumar 2 cargas negativas y así conseguimos tener 2 cargas negativas a ambos lados. Bueno, ya con esto vamos a multiplicar, vamos a hacer la transferencia electrónica. Este lo vamos a multiplicar por 2 y este lo vamos a multiplicar por 3. Así se quedará 6 menos 6, transferencia electrónica finalizada. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar las dos semirreacciones y obtenemos, sumando las dos semirreacciones, sería 8 por 2 sería 16 protones, más 2 iones cromato, más 3 moléculas de agua, más 3 de sulfito. Lo vamos al otro lado, tenemos 2 iones cromo más 3, más 3 iones sulfato, menos 2, más 6 protones y 8 moléculas de agua. Vamos a ordenar esto un poquito porque el agua debe salir en la parte de productos y como se trata de una reacción medio ácido, pues los protones tienen que salir a la izquierda. Entonces la reacción iónica un poquito más ajustada, más elegante, sería 2 iones cromato, más 3 iones de sulfito, y aquí tenemos 16 protones y aquí tenemos 6. Claro, los protones tienen que salir en la parte de los reactivos, en este caso, ¿vale? Aunque no sabemos si este sulfato es de un ácido, bueno, no lo sabemos, pero si lo ordenamos, el método ion-electrón medio, esto es un método ion-electrón medio ácido, así que estos 6 electrones, 6 protones pasan restando, tendremos 10 protones. Nos vamos al otro lado, tenemos 2 iones cromo más 3 iones sulfato, y el agua debe salir como producto, pero vemos que aquí tenemos 3 moléculas de agua, aquí no les toca estar, pasar aquí y restando al otro lado, 8 menos 3, 5 moléculas de agua. Y con esto ya tendríamos la reacción iónica ajustada con el método de ion-electrón. Vale. En el apartado siguiente nos dicen que si a 25 mililitros de una disolución, y esto sería, por ejemplo, nosotros tenemos nitrato, tenemos sulfito, entonces a lo mejor el sulfito de sodio hace referencia a este compuesto de aquí, se valora con 28,1 mililitros de una disolución de 0,08 molar de dicromato, dicromato potásico. Calcular la molaridad que debe tener la disolución de nitrito de sodio. Bueno, yo creo que aquí hay una errata. Esto es una errata que tenía en el examen, voy a corregirla porque he copiado, escrito lo que ponía en el examen, pero creo que hay una errata en el examen. El examen original ponía esto, pero yo creo que esto es un error porque aquí hay una errata. Este elemento químico que nos han puesto aquí no existe, es otro totalmente diferente. Yo he dicho dicromato potásico, pero esto no existe. Existe el ion dicromato, pero no sería este que está escrito aquí. Entonces, en realidad, yo creo que aquí hay una errata en el enunciado, a veces pasa, ¿vale? Y entonces el compuesto es este, básicamente, porque es el que forma parte. No podemos poner, es una errata porque aquí ponía un ion diferente al que hay en la reacción. Esto no puede ser, ¿vale? Entonces, supongo que el día del examen en Buenos Aires indicaron que esto era una errata. El compuesto que nos han puesto aquí, que parecía que era dicromato potásico, no, el dicromato potásico no es así. Vemos 2 diocromos, pero el dicromato potásico o dicromato de potasio no se formula de esa manera, sino faltaría aquí el número de oxígenos. El dicromato potásico sería K2CR2O7. Solo puede ser dicromato potásico o cromato potásico. Entonces tiene que ser cromato potásico. Claro, este compuesto no participa
en la reacción y sí que participa esta. Entonces yo creo que aquí se ha colado un 2 que no debía. Bueno, no os pongáis nerviosos en el examen cuando pasan estas cosas, es común que a veces haya errores. Se dice a la persona responsable. Si la persona responsable no sabe de qué estáis hablando, bueno, corregirlo vosotros y ya está, no hay ningún problema. Bueno, pues nada, vamos a hacer esto. En realidad es un ejercicio de estequiometría, ¿vale? Vamos a escribirnos la reacción, ¿vale? Vais a ver, bueno, quitando esta rata, tenemos claro esto, ¿vale? Entonces vamos a escribirnos la reacción otra vez, que sería 2 de ion dicromato, ¿vale? Más 3 ion sulfito, más 10 protones, nos daba 2 de cromo, más 3 de SO4 menos 2 sulfato, más 5 moléculas de agua, ¿no? Que hemos dicho antes. Bueno, te dice que hay 25 mililitros de una disolución de nitrato de sodio, es decir, el nitrito de sodio. El nitrito de sodio en realidad hace referencia al ion nitrato, que se valoran con 28,1 mililitros de una disolución de 0,088 molar de cromato de potasio. ¿Qué es esto? En realidad hace referencia a este compuesto de aquí. Fijaros la relación 2,3. Y nos piden que calculemos la molaridad que debe tener la disolución de esto, ¿no? ¿Qué molaridad tiene? Bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos que calcular primero la relación de los moles. Sabemos que la molaridad es igual al número de moles partido del volumen en litros, así que vamos a calcular el número de moles del cromato de potasio, que es de este ion aquí, ¿no? Entonces, esto será el número de moles, será molaridad por el volumen en litros. Entonces será 0,088 molar, lo multiplicamos por 28,1 por 10 elevado a menos 3, lo pasamos a litros. Esto se podía hacer con factor de conversión, yo he decidido hacerlo con fórmula, pero podéis hacerlo por factor de conversión en el examen. Esto a gusto de cada uno. Hay gente que le gusta más el factor de conversión, hay gente que le gusta más la fórmula, bueno, gusto del consumidor. Bueno, aquí vemos que el número de moles sería 2,47 por 10 elevado a menos 3 moles. Hacemos la relación estequiométrica, los moles de CrO4, o sea, de K2CrO4, que sería cromato de potasio dividido entre 2, es igual a los moles de sulfato de sodio dividido entre 3, la relación estequiométrica. Entonces, si nosotros tenemos que averiguar los de sulfato, pues ¿qué va a pasar con este 3? Pues que este 3 pasará multiplicando aquí y entonces será 3 por los moles de cromato de potasio dividido entre 2 son los moles de sulfato de sodio. Bueno, pues nada, los moles de sulfato de sodio, ¿a qué será igual? Pues los 2,47 por 10 elevado a menos 3 lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 2. Así que estos moles serían 3,771 si redondeamos por 10 elevado a menos 3 moles. Ya tenemos los moles, tenemos aquí el volumen, podemos perfectamente calcular la molaridad del sulfito de sodio. Sulfito de sodio pues será el número de moles partido el volumen en litros. Pues el número de moles, 3,71 por 10 elevado a menos 3 moles, lo dividimos por un volumen de 25 mililitros, o sea, 25 por 10 elevado a menos 3 litros si lo convertimos, importante convertirlo en litros. 25 por 10 elevado a menos 3, y esto nos sale que tenemos 0,1484, bueno, realmente será 14,84 molar, que si queréis podemos redondearlo a 0,15 molar, si es más manejable. Bueno, ya os digo que aquí había una rata en este ejercicio. También sabemos que hay una rata porque este ejercicio nosotros en clase lo hemos hecho el mismo. Este concretamente creo que es de una SPAO de la Comunidad Valenciana de 2002, creo recordar, y estaba en el dossier de problemas que hemos resuelto en clase, ¿vale? Por eso también sabemos esta rata, en el original no la tiene, pero tampoco tiene sentido que sea dicromato potásico, tiene que ser ion cromato, entonces esto es cromato de potasio, ¿eh? Es una rata que nada, pues la coordinadora pues se la escopa un 2 ahí. Muy bien, pasamos ya al último problema de la tercera parte, que es el problema 2. Y este es un problema que también hemos hecho en clase. Problema 2. En la reacción en fase gaseosa, dióxido de carbono y
dióxido de nitrógeno nos da dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. La expresión de velocidad de la reacción es que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración molar de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Justificar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones razonando la respuesta. A. La velocidad de desaparición de monóxido es igual a la del dióxido de nitrógeno. Bueno, esa afirmación es verdadera, perdón. Si nosotros escribimos la reacción química, ¿vale? Como que con los coeficientes estequiométricos se cumple que 1 partido A es igual al diferencial de la concentración de A partido el diferencial del tiempo, sería igual al diferencial de B partido el diferencial del tiempo, igual al diferencial de C por el diferencial del tiempo, igual al diferencial de la concentración de D partido el diferencial del tiempo. En este caso nos hablan de la desaparición de monóxido. Monóxido sería, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo es que sería, todos vemos que la relación estequiométrica es 1, 1, 1, y entonces vemos que la velocidad de desaparición de A sería menos el diferencial de la concentración de A partido el diferencial del tiempo, podemos denominar esto la velocidad de A, y menos el diferencial de B partido el diferencial del tiempo, la velocidad de desaparición de B, que podemos denominar B, y luego el diferencial de C partido el diferencial del tiempo, que sería la velocidad de aparición de C, que la podemos denominar velocidad de C, y luego el diferencial de D partido el diferencial del tiempo, que es la velocidad de aparición de D, que podemos denominar velocidad de D. Con lo cual, para la reacción que nos ocupa, teniendo en cuenta que los coeficientes son los mismos, 1, 1, 1, A, B y C, D estequiométricamente es 1, podemos ver que la velocidad de desaparición de monóxido es la misma velocidad de aparición de dióxido de carbono y que, la velocidad de desaparición de monóxido de carbono es igual a la velocidad de desaparición de dióxido de nitrógeno y es igual a la velocidad de aparición de dióxido de carbono igual a la velocidad de aparición de monóxido de nitrógeno, básicamente porque los coeficientes son iguales. Bueno, problema B, esa afirmación es verdadera. Problema B, la constante velocidad no depende de la temperatura al ser una reacción en fase gaseosa. Bueno, esta cuestión es un clásico, la hemos visto muchas veces en clase. Falso, porque la constante velocidad depende de la temperatura para cualquier estado de agregación de las sustancias reaccionantes, sólido, líquido, gaseoso, según esto lo podemos representar con la ecuación de Arrhenius, siendo R la constante de gases, T la temperatura absoluta y A una constante llamado factor de frecuencia, constante que a su vez está relacionada directamente con el número de choques entre las partículas que reaccionan. Como veis aquí, la constante velocidad depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la constante de velocidad puede aumentar. Así que decir que no depende de la temperatura es una afirmación totalmente falsa. C. El orden total de la reacción es 2. Bueno, sí que es cierto, porque el orden total de una reacción se define como la suma de los exponentes a la que están elevadas las concentraciones de los reactivos en la ecuación de velocidad. En este caso, dicha suma pues vale 2, además que solo está elevado a 2. Entonces, el orden parcial de dióxido de nitrógeno es 2 y el orden total también es 2. Y, por último, un clásico, las unidades de la constante de velocidad son mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Esta afirmación es falsa, porque si cogemos y despejamos la constante de velocidad, que será igual a la velocidad por la concentración molar de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, la velocidad es mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, ¿vale? Partido la concentración molar, que es mol partido litro o mol por litro elevado a menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces fijaros que mol se va, litro menos 1 se va a 1 porque hay 2, y entonces queda que es segundo elevado a menos 1 partido mol por litro elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, mol por litro elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1. Recordar que cuando estamos haciendo división de números que tienen la misma base y diferente exponente, lo que hacemos con el exponente es restarlo. Bueno, esta afirmación pues es falsa, no concuerdan las unidades de la constante velocidad planteadas con las que nos salen a nosotros si lo calculamos. Bueno, este ejercicio, recordar que lo hemos hecho en clase, es un ejercicio, creo recordar que está en el cuadernillo, es de las PAU de la Comunidad Valenciana. Creo que lo único que cambiaba era el apartado D, porque las unidades de la constante de velocidad eran distintas.
Así que bueno, este ejercicio pues lo teníamos en los cuadernos de trabajo y además creo que estaba también en vídeo en el aula virtual como material didáctico, ¿vale? O sea que una suerte que nos haya salido este problema en el examen. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente y lo más importante, no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!